Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que muestran cómo las puntuaciones de una variable se dispersan. En la siguiente presentación se muestran cuáles son las medidas de dispersión y cómo obtenerlas de una base de datos. Recordemos que existen 4 diferentes tipos de medidas dentro de una distribución: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Estas medidas son ocupadas para estadística descriptiva. Las medidas de dispersión indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión describen cómo se dispersan las puntuaciones de una variable a lo largo de su distribución. Permiten descripciones precisas de la frecuencia de casos en cualquier punto de la distribución y se ocupan generalmente solamente con variables de intervalo o de razón. Las variables nominales y ordinales o con un nivel de medición nominal u ordinal no pueden obtener medidas de dispersión. Podemos ver en la imagen cómo cuando los datos no se dispersan, se concentran más bien cerca de la media. A esto llamamos de dispersión. ¿Qué tan dispersos están los datos de nuestra media? Si no están dispersos, pues bueno, podemos ver cómo nuestra campana está como puntiaguda, y cuando están muy dispersos, nuestra campana o nuestra distribución, la imagen se vuelve mucho más amplia. Las medidas de dispersión indican el grado en que varían los datos con relación a la parte central de la curva normal. ¿Qué tanto se distribuyen los datos alrededor de la media, que es nuestra medida base? Las distribuciones con la misma media pueden tener dispersiones alrededor de la media inseparables a la media. Podemos ver en estas 3 imágenes como cuando hay poca variación, generalmente los datos se concentran en la media. Cuando hay variación moderada tenemos una distribución aproximadamente normal, una campana de Gauss, y cuando hay mucha variación, pues obviamente nuestra campana se ve como plana, se ven muy dispersos los datos. Una medida de dispersión que ocupamos es el rango. Expresa cómo las puntuaciones de una variable se distribuyen de menor a mayor. Y el rango es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo de una distribución. Básicamente es el rango de medición que estamos nosotros utilizando. Se calcula restando el valor mínimo al valor máximo. El cálculo del rango se calcula como la diferencia entre las puntuaciones máxima y mínima. Se ordenan de menor a mayor. Se identifican las puntuaciones mínima y máxima y se calcula el rango. Rango es igual a la puntuación máxima menos la puntuación mínima. Ejemplo. Recordemos que nuestra fórmula es rango igual a puntuación máxima menos la puntuación mínima. Tenemos nuestros datos que no están ordenados: 21, 23, 43, 26, 20, 21 y 25. El siguiente paso será ordenar los datos de menor a mayor, quedando del 20 al 43. Si calculamos el rango, nuestra puntuación máxima es 43 y nuestra puntuación mínima es 20, por lo que quedaría rango igual a 43 menos 20, lo cual nos da un resultado de 23. Ese es nuestro rango. Algunas desventajas del rango es que es inestable, tiene gran variación. Si las puntuaciones son modificadas, pues obviamente también el rango va a variar. Es un valor aislado y puede inflar su cálculo. Está limitado por su estrecho alcance informativo, solamente nos está dando un número. No hay mucho que hacer con el rango y realmente su utilidad pues es limitada. Nuestra segunda medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar describe la forma en que las puntuaciones de una variable se dispersan a lo largo de una distribución en relación con la puntuación de la media. Debemos recordar que todas las medidas de dispersión se basan en la media. Indica la distancia con relación a la media
y representa la variabilidad promedio de una distribución. Para la desviación estándar tenemos dos fórmulas, una desviación estándar para población y una desviación estándar para la muestra. En Excel tenemos la desviación estándar poblacional, la función DESB y para la muestral DESB. Para calcular la desviación estándar debemos saber que esta desviación estándar está relacionada directamente con la varianza. Su fórmula se presenta en la presentación, donde S es la desviación estándar, la suma expresada por la letra griega sigma, X, Y, que son los datos crudos, la media y N, que es el número total de casos. Ejemplo. Para calcular la desviación estándar del número de hijos en una muestra de 176 parejas se realiza lo siguiente. 1. Se obtiene la distribución de frecuencias. Tenemos una tabla en donde nos presenta el número de hijos, que va del 1 al 5, y con qué frecuencia se presentó ese número de hijos. Recuerden que tenemos 176 parejas. Se multiplica cada frecuencia por el número de hijos, esto es, 49 parejas tienen un hijo, se multiplica 49 por 1, lo cual nos da 49. 74 parejas tienen 2 hijos, se multiplica por 2. 74 por 2, lo cual nos da 148. Y así sucesivamente con cada categoría. 34 por 3, 15 por 4, 4 por 5. Y sumamos esos resultados. Después de que tenemos esta multiplicación, este número lo vamos a multiplicar nuevamente por el número de hijos o por la categoría. Entonces sería 49 por 1, 49, 148 por 2, 296, y así sucesivamente con cada una de las categorías y se realiza la sumatoria. La media de los datos es 2.15. Se realiza el despeje de la fórmula con la información obtenida y nos da como resultado 1.01. ¿Qué limitaciones tiene la desviación estándar? Como se calcula a partir de la media, se infla por los valores extremos. Si tenemos valores extremos en nuestra medición, la media se infla y por lo tanto también la desviación estándar puede inflarse. Puede ser confusa cuando se reporta para una distribución sesgada. Nuestra siguiente medida de dispersión es la varianza. Es una medida de dispersión que se abrevia S al cuadrado y es la desviación estándar al cuadrado e indica qué tanto se alejan los datos con relación a la media. La varianza poblacional se denota como sigma 2. Es el promedio de los cuadrados de las distancias de los datos de su media aritmética y la fórmula se presenta a continuación. Es un estimador sesgado y funciona solo para muestras grandes. En Excel tenemos la opción de poder calcularla con la función VARP. La varianza muestral se denota como sigma al cuadrado. Se calcula igual que la varianza poblacional dividiendo n menos 1. Es un estimador insesgado y funciona para cualquier tamaño de muestra, por lo cual se sugiere utilizar este tipo de varianza o este cálculo de varianza para las investigaciones. Y en Excel se tiene la función VAR. ¿Por qué es importante la varianza? ¿Por qué calcularla al cuadrado si ya nosotros tenemos la desviación estándar? Este es un ejemplo muy claro y lo vamos a ir revisando parte por parte para que quede claro por qué es importante el calcular la varianza. Que nosotros nos estaremos preguntando, bueno, si ya sabemos cuánto se distribuyen los datos con la desviación estándar, pues ¿por qué no dejarlo en la desviación estándar y evitarnos el problema de la varianza? Vamos a revisar por qué. Aquí tenemos 9 rectángulos cuya altura de cada uno es de 8 centímetros. Todos tienen la misma base, por lo cual son iguales. La pregunta es, ¿existe alguna variación respecto a la altura de estos rectángulos? No, no existe. Todos miden 8 centímetros. ¿Cuál entonces sería el promedio o la media de la altura de estos rectángulos?
Vamos a sumar, como ya revisamos en diapositivas anteriores, todos los datos que son 9 veces 8 centímetros, se divide entre 9, son 72 entre 9, es 8. Entonces nuestro promedio o nuestra media son 8 centímetros, por lo cual no hay una distribución o no hay una varianza de los datos. Después de un tiempo, el quinto rectángulo y el octavo rectángulo, en un acto de rebeldía, cambian su altura. El quinto rectángulo, ahora de color rojo, mide 10 centímetros y el octavo rectángulo de color naranja mide 6 centímetros. Tenemos entonces que volver a calcular nuestro promedio. Vamos a sumar 8 centímetros del primer rectángulo, 8 centímetros del segundo, 8 centímetros del tercero, 8 centímetros del cuarto, 10 centímetros del quinto, 8 centímetros del sexto, 8 centímetros del séptimo, 6 centímetros del octavo y 8 centímetros del noveno. ¿Cuál es el promedio de 9 rectángulos? Vamos a sumar todo esto, que nos da 72, y dividirlo entre 9, que es el número de rectángulos. Por lo tanto, nos vuelve a dar la media 8. Es el mismo promedio, es la misma media. ¿Pero ha habido variación? La respuesta es sí, sí han variado los datos, ya que hay un rectángulo con 10 centímetros y otro con 6. El rectángulo rojo tiene más 2 centímetros sobre el promedio y el rectángulo azul tiene menos 2 centímetros bajo el promedio. Los otros rectángulos tienen 0 diferencia respecto al promedio. Si sumamos estas diferencias de la altura respecto al promedio, tenemos 0 más 0 más 0 más 0 más 2 más 0 más 0 menos 2 más 0 igual a 0. Este valor nos parece indicar que no ha habido variabilidad y sin embargo ante nuestros ojos sabemos que sí hay variación. Una forma de eliminar los signos menos de aquellas diferencias que sean negativas, esto es, de aquellas mediciones que estén bajo el promedio, es elevar al cuadrado todas las diferencias y luego sumar. Entonces vamos a elevar al cuadrado cada una de nuestras puntuaciones. 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, nos da igual a 8. Y este resultado repartido entre todos los rectángulos, es decir, lo dividimos por el número de rectángulos, que es 9. Entonces 8 entre 9 nos da 0.89. Se dice entonces que la varianza fue de 0.89. Observemos que las unidades involucradas en el cálculo de la varianza están al cuadrado. En rigor, la varianza es de 0.89 centímetros cuadrados porque nosotros realizamos el cálculo al cuadrado. De manera que nosotros entonces sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0.89 igual a 0.94 y a la raíz cuadrada de la varianza, como ya lo vimos, se le llama desviación estándar. Que la desviación estándar haya sido de 0.94 significa que en promedio la altura de los rectángulos variaron en 0.94 centímetros, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo, y es en promedio. Por lo tanto, puede haber algunos que varíen y otros que no. Nosotros sabemos que los causantes de la variación fueron los rectángulos quinto y octavo. Esta variación hace repartir la culpa a todos los demás rectángulos que se portaron bien y se quedaron con su misma medida. Por lo tanto, la desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto del promedio. He aquí la importancia de por qué realizar estos dos cálculos. Nos va a permitir tener mayor claridad conforme si los datos han variado o no.